Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es el presupuesto maestro. Si alguno ha revisado el material que les dejé en el blog, podrá darse cuenta que el presupuesto maestro, al igual que el modelo costo-volumen-utilidad, es una herramienta financiera para planificar el uso de los recursos en el corto plazo. ¿Qué se busca con este tema dentro de esta asignatura? Que el alumno entienda la utilidad del presupuesto maestro para la planificación del uso de activos y pasivos corrientes. Es decir, que entienda cuánto dinero necesita sacar para pagar las compras que hizo a crédito, o cuánto dinero le va a ingresar por aquellas ventas que hizo a crédito. Además de esto, pues también van a aprender cómo proyectar los gastos operativos de la empresa, es decir, cuánto dinero van a gastar en un lapso de tiempo determinado, los costos de las ventas y otros ingresos dentro del estado de resultados. ¿Con qué contamos? Cuando vamos a elaborar un presupuesto maestro, llegamos a una empresa, pues se supone que esa empresa tiene algo que se llama planificación estratégica, tiene políticas de cobros, de pagos y tiene los estados financieros de años anteriores. En el caso de la planificación estratégica, la empresa debe saber cuál es su misión, es decir, qué es lo que quiere hacer en el largo plazo, cuál es su visión, hacia dónde quiere llegar y cómo va a lograr realizar o ejecutar esa misión y esa visión. Ese cómo lo voy a lograr son las políticas de la empresa. Y las políticas pues no es más que definir como gerente financiero cuánto plazo de cobro le voy a dar a los clientes que me compren a crédito. Por ejemplo, les voy a vender a crédito y les voy a dejar que me paguen dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de 2 meses. ¿Cuáles son las políticas de pago de las compras a crédito? ¿Cuánto tiempo me dan mis proveedores para poder pagar lo que me dieron a crédito? ¿Y cuál es la estructura del costo de ventas? Es decir, qué porcentaje de las ventas va a representar gastos de venta y cuáles son los gastos operacionales. Para realizar este presupuesto maestro, yo dejé en el blog un ejercicio que se llama Kukibakoa. En ese ejercicio, ustedes deben verificar algunos aspectos que son fundamentales, como por ejemplo, el plazo para el cual he solicitado el presupuesto. En el caso de este ejercicio, dice que se propone planificar sus actividades para el trimestre que comprende de agosto a octubre, es decir, que ustedes van a hacer un análisis de los recursos que necesita la empresa para operar durante estos 3 meses. Otro aspecto que deben analizar es las cuentas del estado de situación financiera que se convertirán en efectivo. En este caso, las cuentas por cobrar. Se supone que de las ventas del periodo se tiene estimado que la empresa al 31 de julio aún no ha cobrado 19.578,75 bolívares. ¿Por qué? Porque estas cuentas por cobrar indican que hubo ventas a crédito en meses anteriores por las cuales aún no se ha recibido dinero y que de acuerdo a las políticas de cobro de la empresa es posible que se cobren en los meses para los cuales se estará elaborando el presupuesto. Otro aspecto que deben analizar son las cuentas del estado de situación financiera que indican salidas de efectivo en el plazo de presupuesto, como por ejemplo las cuentas por pagar. Observar que aquí hay un saldo de 9.619 bolívares implica que mis proveedores me dieron materias primas para yo poder producir y que yo lo estoy vendiendo. De acuerdo con las políticas de cobro de mis proveedores, es probable o es posible que yo deba pagar ese dinero en este lapso de 3 meses. Cuando observamos el estado, el planteamiento del ejercicio,
podemos observar también que hay un pronóstico de ventas, ¿ok? Es decir, que la empresa plantea que durante el mes de agosto se venderán 16.000 bolívares, durante septiembre 18.900, octubre 17.500 y noviembre 18.200. La empresa debe revisar también cuál es el porcentaje de ventas a crédito. De estos 16.000 bolívares, de acuerdo a las políticas de la empresa, 75% de esas ventas son a crédito. Quiere decir que el diferencial, es decir, 25%, son al contado. Estas ventas a crédito se cobran en un plazo máximo de 60 días. De este saldo, de los 16.000, 65% se va a cobrar en 30 días y el resto al siguiente mes. Quiere decir que de las ventas de agosto, el 75% sería a crédito, el 25% a contado. De ese saldo que implica 75%, 65% lo voy a cobrar dentro de 30 días. Y el 35% restante lo voy a cobrar en octubre. 65% en septiembre y 35% en octubre. Otro aspecto que vamos a analizar es la forma de pago de crédito en ventas. Es esto, lo que les estaba comentando. El 65% 30 días y el resto al mes siguiente. Los siguientes son las rebajas y devoluciones en ventas que se analizarán en este ejercicio, corresponden al 5% y se analizarán sobre el monto de las ventas de ese mes. Y otro aspecto fundamental es el costo de las ventas, que en el caso de este ejercicio es del 40%. Quiere decir que de los ingresos por ventas, 40% corresponde a costo de ventas. Las políticas de cobro indican que aún quedan cuentas pendientes de cobro de los meses de junio y julio. Los saldos de estas ventas no se han dado en el ejercicio por error involuntario. Por esta razón, es necesario dar ese dato. Las ventas de junio son de 18.300 y las ventas de julio son de 19.700. Aquí podemos observar, ¿sí?, que el 75% de las ventas se cobra a crédito. Y de ese 75%, 65% se cobra 30 días. Quiere decir que las ventas de julio, las ventas a crédito del mes de julio, el 65% se van a cobrar en agosto. Por eso es importante tener ese dato. Y el resto se cobraría en septiembre. Lo mismo sucede con las ventas de junio. El 65% se supone que se cobrarían en julio y el 30% en el mes de agosto. Eso lo vamos a hacer en un ejercicio de Excel. Otro aspecto fundamental son las políticas de compra. Dice que la empresa adquiere materiales y suministros de proveedores nacionales en proporción al 55% de las ventas esperadas y establece inventario de seguridad para sus inventarios de 1.200. El inventario de seguridad, que es de 1.200. De igual manera, la forma de pago de crédito de las compras. La empresa cancela el 20% de la compra en el momento de colocar la orden, es decir, 20% lo va a cancelar de contado, 35% de ese mismo monto lo va a cancelar en 30 días y el resto 65% en 60 días. Otra cuenta que se debe verificar son las cuentas por pagar. Como les decía, las cuentas por pagar indican que hubo proveedores que me dieron a mi crédito y que en este lapso de agosto a octubre pues yo debo pagar ese dinero. Para continuar con este ejercicio vamos a analizarlo
en un archivo de Excel, en un formato de Excel, para que ustedes puedan observar a qué me refiero cuando estamos haciendo el ejercicio.